Vamos a leer hasta el versículo número 13, hermano, por favor. Isaías 13, capítulo 13, del versículo número 1 al número 13. Dice así la palabra de Dios. Dios le mostró a Isaías lo que haría contra Babilonia, y él se lo comunicó al pueblo. Den la señal de ataque sobre el monte desierto. Manden a los soldados al combate. Den la orden de que avancen por los portones de Babilonia y que ataquen a sus jefes. Dios ha llamado a sus valientes para castigar a los babilonios. Dios llamó a sus mejores guerreros y estos se alegran con su triunfo. En los montes se oyen los gritos de una gran multitud. Se escucha el movimiento de naciones, de pueblos que están reuniendo. El Dios Todopoderoso prepara a su ejército. Sus tropas han venido de muy lejos, ya están listas para el combate. Dios está muy enojado, por eso ha enviado sus tropas para destruir a Babilonia. Comiencen a llorar, babilonios, porque el día de su destrucción se acerca. El Dios Todopoderoso los atacará. Todos ustedes se quedarán sin fuerzas, perderán el valor y se llenarán de miedo, se retorcerán de dolor como si fueran a tener un hijo, se mirarán asombrados, en la cara se les verá el terror. Ya llega el día de la destrucción. Dios está enojado, que cuando llegue ese día dejará la tierra hecha un desierto y acabará con todos los pecadores. Ese día el sol se apagará, la luna dejará de brillar y las estrellas no darán su luz. El Dios Todopoderoso dice: estoy muy enojado y furioso. Haré que tiemblen el cielo y la tierra. Castigaré a los malvados y humillaré a los orgullosos. Cuando acabe con ellos, será más fácil encontrar un babilonio con vida que una aguja en un pajar. Amén, mis hermanos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que de hecho ya lo hemos venido tocando, pero de una manera un poco más sencilla, que es precisamente el día del Señor o el periodo de la gran tribulación. Siguiente, por favor. Muy bien, quiero que recuerde conmigo de manera rápida y breve que hemos nosotros hasta este momento dividido nuestro estudio en 3 secciones, en lo que llevamos hasta ahorita. Vamos a seguir teniendo divisiones, pero de lo que llevamos hasta ahorita, en la primera sección aprendíamos del contexto histórico de la situación espiritual de Israel y del llamado de Isaías. ¿Recuerda usted esto, hermano? Lo estuvimos analizando ahí en nuestro examen. Fue la primera sección. Esto lo vimos del capítulo número 1 al 6. La segunda sección, las profecías que se llevan a cabo en el reinado de Acaz con respecto a la obra mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. Esto del 7 al 12 lo acabamos de ver prácticamente, e damos inicio a una sección nueva que es precisamente las naciones que provocan gran aflicción al pueblo de Dios. Recuerda que de los últimos capítulos que estuvimos estudiando, veíamos precisamente esta situación de los enemigos de Dios, los sirios, los asirios, y hoy vamos a platicar un poco de los babilónicos, este imperio poderoso que también atacó al pueblo de Dios. Siguiente. Muy bien, algunas naciones vamos a mencionar, algunas más renombradas faltan aquí. Hablamos en total entre 13 naciones que se opusieron al pueblo de Dios. En primer lugar podemos mencionar a Moab, Damasco, a Efraín en el reinado del norte, Cush, que algunos piensan que era una nación al sur de Egipto, Egipto también es mencionado, Asiria, Babilonia, los medo-persas, que precisamente son los que conquistan a Babilonia. Era un
imperio impresionantemente fuerte, Edom y Arabia. Entonces, estas precisamente eran las naciones que oprimían constantemente al pueblo de Israel. Algo importante de mencionar era que eran vecinos al norte y al sur, que se encontraban a una distancia corta del pueblo de Israel. Y bueno, datos importantes de mencionar de estas naciones, de estas culturas: por ejemplo, en Babilonia formaban unas columnas y barreras impresionantemente poderosas, grandes, para evitar que fueran conquistados por otros pueblos. Así que eran los enemigos de Dios. Clases anteriores platicamos con respecto a los enemigos que tenemos cada uno de nosotros. Hay enemigos declarados, ¿sí?, que sabemos perfectamente que son nuestros enemigos, pero hay otros ocultos, y creo yo que son los más peligrosos, porque no sabemos realmente qué están pensando, qué están sintiendo, o qué hay en su corazón en contra de nosotros. Entonces, siempre pedirle a Dios, pues nos guarde, ¿verdad?, de este tipo de situaciones y de los enemigos. Siempre, hermano, van a existir. O usted es una monedita de oro y no tiene enemigos. Mire, a veces son, ¿cómo se llama esto?, gratuitos, nada más porque pues usted le cayó gordo, ¿no? ¿Ha pasado? Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Vea usted a alguien y no, pues ya como que no me cayó bien. Dice la Biblia: amarás a tu prójimo, y yo lo estoy así como que aborreciendo, ¿no? Pero pasa, hermanos, llega a suceder. Entonces, mis hermanos, pues hay este tipo de situaciones y debemos de tener cuidado de ellas. Siguiente. Muy bien. Profecías anunciadas y cumplidas. Lo que acabamos de leer en este capítulo número 13 es precisamente un hincapié que hace Isaías, pero hacia días postreros. Recuerde que el libro de Isaías enfoca mucho su enseñanza y su profecía hacia días postreros, y habla aquí de un tema muy importante que vamos a tratar de desarrollar un poquito más por la importancia del tema y el contexto histórico que hoy vivimos. Y es muy importante que de manera breve y sencilla nos situemos en qué está sucediendo y los comentarios y las situaciones que se llegan a comentar, si son ciertas o no. Muy bien, entonces del versículo número 1 al 13 aproximadamente nos habla precisamente de este día del Señor, del día de la ira del Señor, y del 14 en adelante del tiempo cuando el reinado de Babilonia iba a ser conquistado. Esto ya sucedió, esto ya pasó, ¿vale? Entonces, profecías, naciones que iban a rodear al pueblo de Dios. Este tipo de situaciones eran mencionadas con mucho tiempo de anticipación. Recuerden, el profeta Isaías mencionaba con mucha antelación lo que iba a ocurrir más adelante con una gran exactitud. Posteriormente, enemigos grandes y con un gran poder militar. Naciones usadas por Dios para castigar a su pueblo por su mala actitud y conducta, que es algo de lo que vamos a ver hoy y vamos a hacer énfasis. El imperio babilónico es castigado por Dios, pero veíamos en los capítulos anteriores que era una nación usada por Dios precisamente para cumplir un castigo hacia su pueblo, pero que llegó al punto Babilonia de sentirse tan poderoso, tan vasto, que se sintió aún mayor que Dios. Posteriormente vamos a ver naciones que reciben un juicio y castigo de Dios. Así que aquí vemos precisamente todo este sistema de batallas y problemas que se encaraba el pueblo de Dios. Siguiente. Muy bien. Mensaje contra Babilonia, que es algo de lo que vamos a ver como contexto, pero vamos a entrar a un tema muy importante que es el que quiero que abordemos en grupos familiares. Número 1, el castigo que va a recibir Babilonia. Número 2, en el día del Señor. Lo menciona con claridad, ya lo leímos,
Y como punto número 3, el periodo de la gran tribulación. Algo muy importante, hermano, que sucede aquí en la iglesia y que tenemos que dar gracias a Dios, es que los temas escatológicos, temas de los últimos días de la humanidad, se tocan de manera constante. Mire, hay infinidad de iglesias que les da miedo tocar el tema de escatología, o que no lo tocan pues porque consideran que no son temas importantes o relevantes. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cree que sea relevante hoy tocar temas como los últimos días de la humanidad? Son bien importantes, hermano, y que tengamos un contexto general de lo que está ocurriendo. Hay muchos comentarios allá afuera que dicen: estamos ya en el periodo de la tribulación o de la gran tribulación, y tenemos que ir al contexto bíblico para verificar si los comentarios que se están realizando son correctos o no. Vamos a la siguiente. El día del Señor. Hemos platicado de este tema y es una expresión utilizada en la palabra de Dios para indicar el tiempo cuando Dios va a ejecutar juicio o castigo sobre los que hacen maldad. ¿Sí? Una característica o atributo de Dios es el juicio. Dios va a ejecutar un juicio, hermano. Dice Eclesiastés: de toda cosa encubierta o descubierta, Dios la va a traer a juicio. Dios va a verificar qué es lo que hicimos, ¿sí? No habrá nada oculto para Dios y Él va a establecer un juicio perfecto, hermano. No le va a sobrar ni le va a faltar a Dios. Por ello, hermano, nuestra exhortación constante a que tomemos con seriedad las cosas de Dios, que no son un juego, que no son una situación de vacilar, sino que usted tenga conciencia clara de que Dios va a llegar un momento en que va a hacer una revisión completa de nuestra vida, y que si usted no ha tomado una decisión por Cristo, pues le va a juzgar, hermano, le va a juzgar. Y esto, hermanos, el día del Señor se asemeja también a la segunda venida de Cristo, y es a lo que nos vamos a enfocar hoy de una manera breve, y quiero por favor que usted, en el momento que tenga una duda, levante su mano. Mire, son temas que se manejan a través de seminarios. Es complicado darlo en un periodo corto de tiempo, pero voy a tratar de hacerlo sencillo, digerible, para que lo podamos reproducir en grupos familiares. Vamos a la siguiente. Muy bien, tenemos que recordar lo siguiente. Punto número 1, las profecías con respecto a la venida, la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos hablando de una segunda venida, es que antes hubo una primer venida. Y quiero enfocarme únicamente a Isaías cuando dice: un manantial de agua. Recuerdan, un manantial poderoso en Sión, que ahí llegaba la gente, lavaba sus vestiduras, tomaba agua, se refrescaba en un agua cristalina y asemejaba o apuntaba hacia nuestro Señor Jesucristo. 2, el nacimiento virginal. Usted ya es experto en el tema, lo platicábamos en el capítulo número 7. En el capítulo número 9, otra situación señalando a la obra mesiánica: un niño nos ha nacido. Y este pasaje maravilloso en el capítulo 9, admirable consejero, príncipe de paz. Todo esto lo estuvimos nosotros repasando. Y vean qué exactitud, con qué claridad lo mencionaba el profeta Isaías. Ahora vamos a revisar en la siguiente, ahí mismo, en el del lado derecho para usted, las profecías en los postreros días. Por eso, Isaías termina siendo un libro muy escatológico, porque habla de los últimos días, de los postreros días. Dice así: la Nueva Jerusalén, capítulo número 2, lo estuvimos practicando, lo estuvimos viendo. El reinado de paz y justicia en el capítulo número 11. Vamos a desarrollarlo más adelante, un poco más detenido, y va a ser de gran bendición. Y que vamos a ver hoy en el capítulo 2 y 13, el día del Señor. Creo que ya recordamos un poquito de estos temas, ¿no? Vamos al siguiente. Segunda venida de Cristo.
Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos de la semana 70 de Daniel. Está ahí escrito en el libro de Daniel, capítulo 9, del 24 al 27. Está decretado que la nación ha de estar por 62 semanas, posteriormente 7, que nos dan 69. Hay hasta un proceso matemático, Yo quiero invitarlo, intégrese al diplomado de escatología, es de gran bendición. Y la verdad que tenemos una persona muy preparada, muy capacitada en el área de escatología y que nos ha estado preparando en ello. Así que está entonces 70 semanas, y de las cuales, mis hermanos, hasta el momento, estamos en la semana número 69. Esta semana 69 se le conoce como el tiempo a los gentiles o el tiempo de la gracia. Quiero decirle lo siguiente, que el tiempo de la gracia era de este tamaño, era amplio, muy amplio, pero el tiempo de la gracia se ha venido acortando. Y es muy probable, hermanos, y cuido mucho mis palabras, es muy probable, ¿sí?, que vayamos a empezar un tiempo ya diferente, ¿sale? Pero vamos a verlo a través de la palabra. Siguiente, por favor. Muy bien. Punto número 1, quiero hacer una remembranza rápida, ¿sí?, con respecto a los acontecimientos escatológicos. ¿Qué va a suceder primero? ¿Qué va a suceder después? Y hasta llegar a la segunda venida de Cristo. En primera instancia, dice la palabra de Dios que posiblemente va a haber un problema bélico. Podríamos estar hablando de la Tercera Guerra Mundial, podríamos estar hablando de un problema biológico, podríamos estar hablando de un problema económico. Una pregunta: ¿usted ve muy lejano esto? Con todo lo que estamos viviendo ahorita, la humanidad completa tiene problemas económicos, la humanidad completa tiene problemas de salud, la humanidad completa ha experimentado un proceso muy diferente ahorita a lo que veníamos viviendo. Entonces, punto número 1, para pensar, hermanos, en que aún no iniciamos la semana, es esto, que no tenemos un conflicto bélico aún, está muy cercano, muy cercano. Siguiente. Muy bien. Aquí, hermanos, es donde nosotros mencionamos que este es el banderazo de salida y cuando da inicio prácticamente la semana 70. Después de este conflicto, de este inicio tan grande y fuerte de problema bélico, va a llegar una persona, está mencionada en Apocalipsis capítulo 6, de un gran carisma, impresionante, una gran inteligencia, lo mismo. Una persona que va a tener la capacidad de poner paz con todo el mundo. ¿Sabe de quién le estoy hablando? El anticristo. Y él va a llevar a cabo un tratado de paz entre las naciones. Este tratado de paz, ¿cuánto va a durar, hermanos? Muy bien, 7 años, lo vamos a dividir entre 2, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Qué va a ocurrir en los primeros 3 años y medio? Totalmente, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder cumplidos exactamente los 3 años y medio? Se va a mostrar tal cual y para lo que vino. ¿Ok? Siguiente. Muy bien. Posteriormente a todo esto, se va a llevar a cabo la apertura de 7 sellos. 7 sellos, dice la palabra de Dios, que serán aperturados. ¿Sale? Sello 1, 2, 3 y 4. ¿Recuerda a qué se refieren estos 4 primeros sellos? Muy bien. 4 jinetes del Apocalipsis. Siguiente, hermano. Muy bien. Caballo blanco. ¿Qué característica tiene este caballo? Ayúdenme. Hay una diadema. Viene montado sobre un caballo blanco. ¿El caballo blanco qué significa? No.
No, es más hacia como poder, jerarquía. Eso es lo que denota un caballo blanco, jerarquía. ¿Qué otra característica tiene este jinete? Hay un que en su mano, ¿ok? Escuché algo de flecha, ¿qué dijeron? Sin flecha. ¿Qué quiere decir esto? Paz. Ahora, ¿cómo interpreta esto los testigos de Jehová? ¿Ha visto su atalaya? Estúdielo y vea. Ellos dicen que este jinete es Jesucristo. Véalo, Apocalipsis capítulo número 6. Pero ellos dicen en el libro de la atalaya que se trata de Jesucristo. Ahora, recuerde, una regla de interpretación básica es checa el contexto. Checa rápidamente el contexto, y el contexto obviamente nos está hablando de otra situación totalmente diferente. Nos está hablando de una situación apocalíptica y de un hombre que se hace llamar el anticristo. Posteriormente tenemos otro caballo. ¿Cuál es? Ayúdeme ahí, capítulo 6. Usted dígame rápido. Lo tiene en el capítulo 6, los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Nada más ayúdeme, tenemos que trabajar rápido. ¿Rojo? ¿Y qué va a ser? Guerra. Ok. Hay rumores, siempre ha existido el rumor de guerra, pero hoy más que nunca en Medio Oriente están ocurriendo cosas importantes que tenemos que observar, muy importantes, ¿sí? Lo que ocurrió, la salida del ejército de Estados Unidos tiene mucha importancia. Después, ¿qué caballo seguiría? ¿Qué representa qué? Muy bien. ¿Y después? Ajá. ¿Que representa qué? Muerte y peste, ¿verdad? Es como un amarillo verdoso. Sí, es el que vemos ahí. Una pregunta. ¿Podemos nosotros llegar a pensar que en este momento ya estamos viviendo estos 4 sellos? ¿Podríamos pensarlo así? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Posiblemente sí, porque estamos pasando, hay hambre en algunas regiones del mundo, hay rumores de guerra impresionantes, hay situaciones ahí fuertes. Pili. Pero estos caballos, por ejemplo, no vienen en orden, ¿verdad? Sí. El blanco, Es correcto, vienen en ese orden. Ahí sí podemos aplicar el orden. No todo en Apocalipsis es cronológico, no todo. Pero, por ejemplo, la apertura de los sellos sí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vemos la apertura de los 4 primeros sellos. Podríamos pensar, oye, esto me suena mucho a algo que está ocurriendo ahorita. ¿Sabe qué? Sí, se asemeja. Pero no podríamos asegurar que ya es el tiempo de la apertura de los sellos. Esto se va a agudizar. Lo que sí le puedo decir, que se están viviendo tiempos preparatorios para llegar a este punto. Y hoy más que nunca se ha venido acercando. Siguiente. Muy bien, la marca de la bestia. Esto le pido de favor que tome atención. Tome atención. Dice la palabra que se va a recibir una marca, ya sea en la frente o en la mano derecha, que va a ser totalmente voluntario. Una pregunta, ¿cuántas veces no están escuchando ahorita que el tema de la vacunación con tema de COVID, del SARS-CoV-19, es un tema que ya viene muy asociado con la marca de la bestia? Aquí le pido algo, que usted tenga fundamento, que usted tenga inteligencia espiritual y que discierna esto correctamente. Hermano, no tenemos, son puras especulaciones, que hay complots, que hay situaciones en contra de la humanidad, pero son suposiciones, no hay algo totalmente avalado y comprobado científico. ya lo dijo hace un momento, usted mismo lo dijo, el inicio es el tratado. De ahí ya puede especular usted otras cosas, pero por lo pronto nada de eso está sucediendo. Amén. Ahora, ¿por qué no asociar la vacuna con el tema
de la marca de la bestia. En la palabra de Dios, me parece que es capítulo número 13, marca ahí que va a ser de manera voluntaria y que va a ser con un propósito. ¿Cuál? La adoración a la bestia. Ahora una pregunta, y quiero que esto por favor lo recuerde y que usted ya esté preparado. Esto que le voy a decir es muy serio, no lo olvide por favor. El Señor nos dice en su palabra que nos va a perdonar todos los pecados, todos, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué va a suceder si yo en un momento dado digo, bueno, sí, yo me pongo la marca, yo me la pongo, porque resulta que por la marca voy a poder tener atención médica, voy a poder comprar y voy a poder hacer otras actividades? ¿Qué va a suceder con mi alma? ¿Qué va a suceder con la parte de mi salvación y vida eterna? ¿Se pierde? Oigan, pero dice la palabra que Dios nos perdona. Pero al aceptar la marca es para mi propia salvación en ese momento, entonces estoy renunciando a la adoración de Cristo. Así es, está totalmente renunciando. Ahora, ¿puede recordar esto, hermano? Mire, yo no quiero ni ser alarmista, ni mucho menos, pero sí quiero decirle algo. Tiene usted que ser observador y tiene que despertar en una sensibilidad espiritual. Doy gracias a Dios por su presencia aquí. Pero hermanos, no es toda la iglesia, ¿se dan cuenta? No es toda la iglesia. ¿Cuánta iglesia hace falta para que escuchen todas estas verdades? Mucha, hermanos. Por eso hoy debemos de tener esta situación de sensibilidad y obediencia en Cristo. Recuerde, hermano, no va a haber oportunidad una vez que tú te marques. Y va a ser desafiado, Va a llegar el momento en que lo van a decapitar y le van a decir, mira, si no te pones la marca, empezó voluntario, pero si no te la pones te voy a decapitar. ¿Pero qué cree? Que va a ser muy sencillo si te dicen a ti, te voy a decapitar a ti. Eso va a ser fácil. Cuando te pongan y te digan, ¿sabes qué? Si tú no te marcas, a quien voy a decapitar es a tu hijo, a tu papá o a tu mamá. Ahí va a ser lo complicado. Entonces, mis hermanos, también vamos a ser llevados o desafiados a ponernos la marca de la bestia. Esto va a estar ocurriendo. Siguiente. Muy bien. Quinto sello, vemos el altar de las almas. Ahí está Apocalipsis capítulo número 6. Ya no lo menciono yo, pero quiero que hagamos mucho énfasis en el sexto sello. Es bien importante. Sexto sello del Apocalipsis. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que dice el sexto sello? Me parece que está del versículo 12 en adelante. Adelante, por favor. Dice, mientras yo miraba al Cordero, rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el viento fuerte. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y quién podrá sobrevivir. El gran día de su ira. Mire, hermano, yo no me voy a meter ahorita en escuelas de interpretación, Yo lo que quiero es que observe la Biblia. Señales en el cielo, sexto sello, señales en el cielo. Y dice que posteriormente a esto vendrá la ira de Dios. Ahora, aquí hay algo bien importante que debemos de estar machacando, hermano. Hay dos tipos de ira. Uno que es la ira de Satanás, que está constantemente persiguiendo a la iglesia y constantemente en una persecución para que la iglesia pierda este gozo de su salvación. Y otra muy diferente, la ira de Dios. Y aquí precisamente en este punto, sexto sello del Apocalipsis marca algo importantísimo. Uno, señales en el cielo.
Ahora ayúdeme, vaya por favor, ahí en Isaías, alguien que levante la mano y me ayude. Isaías, lo que acabamos de leer, capítulo 13, versículo 10. Lo que acabamos de leer, alguien diferente que me ayude. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Muy bien, señales en el cielo, ¿ve? ¿Cómo se va ligando? Vamos ahora a Mateo 24, 29. Alguien que me ayude. Mateo 24, capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Señales en el cielo. Por favor, ubiquen muy bien esto. Señales en el cielo. Ahora vamos, ayúdeme, ya leímos Apocalipsis, Joel. Ayúdeme con Joel, capítulo número 2, versículo 31. ¿Alguien que me ayude? Joel, libro de Joel, capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que venga el día. Por eso, hermanos, nosotros a la hora de estudiar, a la hora de interpretar la Biblia, hemos optado, hermanos, por una postura que se llama preira, que la iglesia va a ser arrebatada antes de que venga la ira de Dios. Y vemos a través de los pasajes bíblicos, hermanos, esta situación de las señales en los cielos. Mire, hermano, sabemos que hay posturas que dicen, ¿sabes qué? La iglesia va a ser arrebatada y una vez arrebatada inicia la semana 70, preira. Hermano, esto lo hemos aprendido, nos hemos formado con esta enseñanza. Pero tenemos que ir a la Escritura y tenemos que tener esta sensibilidad de ser enseñados por la palabra de Dios y verificar qué es lo que dice la Biblia. Por eso, hermano, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar preparados para lo que viene. Por eso tan importante este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay interpretaciones o escuelas de interpretación que separan completamente el arrebatamiento. Acá ponen el arrebatamiento y acá ponen la segunda venida de Cristo. Hermano, en términos sencillos y generales, la segunda venida de Cristo son muchos acontecimientos, y parte de uno de esos acontecimientos es el arrebatamiento de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo estará en las nubes y arrebatará a su iglesia, se llevará a su iglesia, y vendrán otro tipo de acontecimientos. Pero a partir de ahí, hermano, a partir de ahí, y véalo, lo dice Apocalipsis capítulo número 6, al final dice, entonces sí llegará la ira de Dios. Vamos a la siguiente. Posteriormente a esto, hermanos, vamos a ver en la segunda venida de Cristo una serie de acontecimientos con respecto a la ira de Dios, y nos habla de manera general, de manera rápida, de trompetas y copas. Por ejemplo, las trompetas lo vemos en Apocalipsis capítulo 8, 9 y me parece que un poco del 15. Nos habla también del contenido de las copas. Apocalipsis capítulo número 16, versículo del 1 al 21. Yo quiero que se quede con esto, hermano. Este tiempo será realmente duro, muy complicado, muy difícil, hermanos. Y vendrán acontecimientos como terremotos, asteroides, el agua se convertirá en sangre. Algo muy interesante que estudiábamos en el seminario de escatología era cuánto tiempo iba a durar un ser humano sin agua. No iba a haber comida, son progresivos los eventos. Pero algo muy importante, hermano, que mucha gente le tiene miedo a la interpretación del libro de Apocalipsis. Pero, hermano, ahí lo que vemos es parte de la misericordia de Dios, porque ahí también va a haber gente que entienda
El Espíritu Santo va a seguir ahí. Hay otras también interpretaciones que dicen el Espíritu se va a ir con la iglesia. ¿Y dónde dejamos que su omnipresencia? Va a estar el Espíritu. Se va a encontrar el Espíritu. Tal vez no de la misma manera, pero se va a encontrar. Entonces, mis hermanos, son acontecimientos graves, terribles, al grado que la Tierra, el planeta Tierra, será devastado por completo. Va a haber llagas. Si nosotros estudiamos un poquito esto, va a haber como semejanzas entre las plagas de Egipto con lo que se vive tanto en las trompetas como en las copas. Yo lo invito a que lo estudie. Y algo aún mejor, intégrese al diplomado de escatología. No sé hasta dónde vayan ahorita, pero intégrese, hermano. No sabe la bendición que va a recibir. Esfuércese y va a ver cómo Dios le va a bendecir y va a aprender usted muchísimo. Pero a los que no han tenido la oportunidad, quiero darles una probadita nada más. Y de esto precisamente nos habla el libro de Isaías, de un tiempo de la ira de Dios, de un tiempo del día del Señor, de un tiempo de juicio. Y que, hermanos, si no estamos apercibidos y si no nos preparamos desde ya, hermanos, tal vez nos encuentren distraídos, o dormidos, dice Vicky. No lo sé, hermanos. Por eso es importante que hoy en día toquemos estos temas, que hoy en día nos podamos profundizar en estos temas. Ahora, quiero decirle aquí, en el libro precisamente de Isaías, viene este mensaje contra Babilonia, contra el enemigo de Dios, aquellos que no entregaron o no quisieron reconocer a Dios. ¿Sale? El enemigo prácticamente. Hermano, ¿usted de qué lado está? ¿Del lado de Dios? ¿Ha tomado decisión por Cristo? ¿Está listo para enfrentar si es que nos llega a tocar esto? ¿Está preparado? ¿Ha tomado decisión por Cristo? Si no es así, hermano, mire, todo este tema es de gran esperanza, no es de miedo, es de esperanza. Hermano, dígame una cosa, ¿cuánta gente no se ha sensibilizado porque tal vez algún familiar partió a la presencia de Dios y tuvo la sensibilidad para buscar a Dios? Lo veíamos hace poco, ¿no? Y así sucesivamente, hermanos. Benditos problemas que a veces hacen un poco blando nuestro corazón para buscar de Dios. Y esto precisamente es lo que vivimos, tanto en trompetas como en copas. Dice la palabra de Dios, y esto es duro, hermanos, que una vez que se está terminando con todos estos acontecimientos, 3 años y medio, los van a ser rápidos, pero una vez terminando, va a llegar una llaga maligna muy fuerte, va a haber gran dolor para la humanidad, para los que estén en ese tiempo, pero aún así, ¿qué creen? Que aún así hay gran dureza en el corazón del hombre y no se arrepiente y no reconoce a Dios como su Señor y Salvador. Hermano, el llamado que yo quiero hacerle en esta hora es que usted sepa que hay una segunda venida, que usted conozca este tema y que si se puede integrar al seminario, intégrese ya, intégrese, hable con el pastor. Si por ahí hay una situación económica, mire, el pastor, yo sé que va a platicar ahí con usted, pero intégrese, conozca y tenga un conocimiento correcto en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, pues la Biblia nos habla de muchos acontecimientos, los 144,000, nos habla de pues el tribunal de Cristo, la guerra de Armagedón que vemos después siguiente, hermano. La semana 70 prácticamente da fin con esta batalla de la guerra de Armagedón en el valle del Megido. Un valle impresionante, y dice la Biblia que eran ríos de sangre los que corrían en ese valle, en esa batalla. Que bueno, la llamamos batalla, pero en realidad, pues Jesucristo
tiene un poder tan grande y tan vasto que nadie puede competir contra él. Pero sí tiene una batalla ahí donde derrota a estos enemigos con gran poder, una espada saliendo de su boca. Hermano, prepárese. Los tiempos no son buenos. Tal vez sí sean preparativos para situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y ruego a Dios que cada uno de nosotros esté preparado, apercibido para lo que va a acontecer. Si nos toca, no sabemos el tiempo, pero pues hermanos, que tengamos una actitud aún más de más excelencia para con Dios. ¿Le parece bien?